En este momento, mientras mis compañeros recogen el escenario, me gustaría hablarles de lo que viene a continuación. Va a ser un momento inspirador, va a ser un momento de motivación, porque vamos a contar con la presencia de una mujer fantástica que ha destacado en el mundo del deporte, cuya lucha y espíritu la han llevado, pues eso, y la superación a estar donde ha estado y donde está, a lo más alto. Solamente les puedo dar un dato. Ella es la sirena de oro. Con todos ustedes, la sirena de oro, Gemma Mengual. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, una de las deportistas españolas de más éxito y que más medallas ha podido lograr a lo largo de su carrera. ¡Qué maravilla de vídeo! Sí. Bueno, cada vez que ves ese vídeo, ¿cómo te sientes? Pues orgullosa, ¿no? Y además este vídeo es justo antes de mi jubilación. ¿De cuál de ellas? Porque te de la has tirado dos segunda. veces. Ah, de la por segunda, eso vamos a hablar a segunda, sí. continuación. Fue en el año 2016, mis últimos Juegos Olímpicos, fue en esa época. Bueno, maravillosa trayectoria, pero claro, la gente se pregunta, el éxito, sí, el éxito tiene un trabajo detrás, disciplina, constancia, esfuerzo. Sí. Sí, el éxito es eso un poco, ¿no? Es tener un foco, ¿no? Soñar en grande. Ponte cómoda. No perder la dirección. Esa disciplina, ese sacrificio, ese esfuerzo, dedicación, pasión, entrega, ¿no? El saber trabajar ante cualquier circunstancia no agradable, ¿no? O sea, no siempre es fácil, ¿no? Y trabajar en equipo, ¿no? Vamos a empezar por esas etapas de la vida, porque Sí. claro, tú te dedicas a esto, pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Fue de manera natural, casual? ¿Lo tenías muy claro? Bueno, yo empecé un poco por casualidad, ¿no? Mi prima se topó con este deporte, ¿no? La natación sincronizada, que era un deporte bastante desconocido, y la fuimos a ver una vez a una competición. Y vi el deporte en sí. Y yo ya era como un pececillo, estaba todo el día en el agua, nadando. ¿Qué edad tenías? Pues 8 años, 7, 8 años. Pero ya desde pequeña mis padres me tenían que sacar del agua porque no quería salir, ¿no? Y en la natación de la escuela, el entrenador que teníamos siempre decía a mis padres que esta niña se mueve muy bien en el agua, lo aprende todo muy rápido, ¿no? Y cuando empecé a ver a mi prima que hacía este deporte, y yo ya también me gustaba mucho la música, el expresar, tenía esa agilidad y esa flexibilidad natural, ¿no? Mis padres dijeron, yo creo que este deporte te va a encantar, y obviamente tenía 8 años, o sea, ya era consciente, ¿no? Un poco, y empecé a practicar la natación sincronizada en mi club, en el Club de Natación Callípolis, en Barcelona, y a los pocos años ya estaba compitiendo en campeonatos de España, ganando mis primeras medallas. Ya empecé a ser consciente de lo que suponía para mí este deporte, porque además yo era una niña tímida, ¿no? Al principio bueno, no destacaba tampoco muchas cosas, era discreta y tal, ¿no? Y cuando empecé a ver que se me daba bien un deporte como este, que lo disfrutaba, que me entregaba, que tal, empecé a ganar como seguridad en mí misma, ¿no? Y bueno, hasta, imagínate, ¿no? Muchos años, seguridad Muchos y confianza años. cogiste. Digo yo que es difícil la pregunta que te voy a hacer, porque uno, cuando ha ganado tantas medallas, ha triunfado tanto, ¿con qué medalla te quedas de toda la trayectoria que te genere alguna satisfacción personal particular? Para empezar, toda medalla, ¿no? Todo lo conseguido, ¿no? Es importante, ¿no? Mi primera medalla en un campeonato de Cataluña, me acuerdo que era muy pequeña y que estaban mis padres allí flipando, ¿no? Y me veían ahí subir a un podium y tenía 10 años.
esa la recuerdo, ¿no? La recuerdo con mucho cariño porque era mi primera medalla, ¿no? Pero también recuerdo mi primera medalla europea, que era histórico, ¿no? Quedé subcampeona de Europa Junior, no habían pasado nunca, ¿no? Y era un objetivo que yo soñaba con ser medallista europea y era junior todavía, ¿no? Luego ya vinieron las primeras medallas europeas, o sea, todas las primeras medallas de algo que siempre ha sido muy difícil, cariño, ¿no? Las primeras medallas mundiales y obviamente las primeras medallas olímpicas, que esto sí que era realmente muy histórico, ¿no? La natación sincronizada española nunca había estado en un podio olímpico, ¿no? Casi ni en finales, ¿no? Habíamos estado en finales nosotras años anteriores a Pekín 2008, ¿no? Pero para mí recuerdo esta medalla de estar pensando, me está viendo, o sea, hay tanta gente que está participando de este momento tan histórico, ¿no? Y que ha tenido su papel importante en esta medalla, ¿no? Que recuerdo con Andrea fue mágico, sí. Desde luego, la magia de la natación sincronizada, hoy en día natación artística, Sí. yo creo que muchas de nosotras queríamos ser Llama Mengual, la verdad, meternos en la piscina y poder hacer coreografías. Me encanta esta frase, lo mejor no son las medallas, sino el camino y la forma de conseguirlas. Sí. Es todo el proceso, ¿no? Todo lo que vives para llegar hasta aquí, ¿no? Todo lo que aprendes por el camino. Y siempre dicen, has renunciado a muchas cosas. No tengo la sensación de haber renunciado porque estaba haciendo lo que quería, ¿no? Estabas disfrutando. Y estaba disfrutando. De ese Obviamente deporte. era un esfuerzo muy grande y había momentos en los que sufría y me costaba y pasas por muchas etapas, ¿no? Y la adolescencia, momentos pues personales, de todo, ¿no? Y era un foco tan absorbente, ¿no? Esto, que no es que renunciara, pero sí que te dabas cuenta de que pasaban otras cosas, pero tú estabas ahí, pum, 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 ¿no? Refugio en tu burbuja. Sí, pero que todo esto, este refugio, esta burbuja, me aportaba muchísimas cosas que me han servido para la vida, para todo lo que he hecho después, ¿no? Todos los valores que hay detrás del deporte suman mucho, ¿no? Y por eso he podido hacer un poco de todo, incluso estando en activo, siendo deportista. He sido joven, he salido, he disfrutado, he estudiado, he ido al teatro, he hecho de todo. No te has perdido nada en el camino. No me he perdido nada, lo he hecho Pero quizá menos veces, pero lo he podido hacer, ¿no? Bueno, dicen la vida del deportista tiene su fecha de caducidad, pero vamos a explicarlo, es decir, os jubiláis antes que nosotros, como quien dice, hay que estar preparado para ello. Sí. ¿Vosotros os preparáis para ello? De hecho, ¿Sois cada vez conscientes? nos preparamos mejor para ello. Ahora yo no soy consciente de que en mi época quizá no tanto, pero ahora los deportistas se preparan muy bien para lo de después, para lo que viene después, ¿no? Porque es como una jubilación, a pesar de que es una jubilación en una edad que eres joven y que tienes un mundo, o sea, el mundo laboral lo tienes ahí, o sea que Sí, tienes por delante una segunda carrera. Una segunda carrera, exacto, ¿no? Y yo en mi caso había estudiado gemología, además, parece una broma, pero estudié gemología, soy gemóloga, pero no me he dedicado a eso. Pero sí que cuando empecé a ver que tenía 31 años, dije, tampoco voy a estar muchos años más, ¿no? Y ya empecé a pensar un poco en cosas que me apetecían y abrí un restaurante. En ese momento en el que yo ya estaba a punto de retirarme y que quería hacer un parón. Hice un parón para ser madre y en ese momento junté lo de abrir el restaurante, planifiqué un poco ese proceso, ¿no? Luego es verdad que luego volví a competir. Y después de volver a competir en el 2016, que ya tenía a dos hijos, Ya decides. sí, ya sí que decidí dejarlo del todo y he seguido evolucionando mi vida laboral después de Has evolucionado de porque esto, estás sí. en el mundo de los negocios. Sí. Cuéntame cómo ha sido ese cambio. Bueno, ese cambio pues es un cambio, aunque aplique mucho de lo que he vivido, ¿no? Sí, supongo que tu experiencia como sí. deportista lo puedes aplicar en otras Sí, áreas de la vida, como sí, si sobre todo lo en que es el negocio. enfoque de lo que quieres, ¿no? La forma de trabajar, de dedicarte, el saber ilusionarte con algo y eso sea el motor un poco para avanzar, ¿no? Aquí estoy con Ona Carbonell, en el preolímpico de Río de Janeiro 2016. Sí, dime. No, los deportistas no soñamos con el éxito, sino que trabajamos para conseguirlo hasta el final. Imagino que en el mundo de los negocios también. Es extrapolable, ¿no? Exacto.
Trabajamos para conseguirlo, exacto. Ese es el qué, ¿no? Al final yo he aplicado, porque sé lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Y todo, cuando lo quieres hacer bien, te supone un esfuerzo, ¿no? Pero tiene que haber también una ilusión. Sí, una motivación. Una motivación, es básico para levantarte por las mañanas, ¿no? Por ejemplo, saber que tienes una motivación o algo que te dé ese motorcito, ¿no? Para decir, ¡buah, vamos!, ¿no? Ilusionarte para que te salga la energía, ¿no? Y bueno, eso el deporte a mí me lo ha dado. Mira, este es mi restaurante. El Sugoi es un restaurante de sushi. Ah, qué bueno. Sí, muy bueno. Ya hace 15 años que lo tengo. Y luego también tengo una empresa de representación de deportistas con Patricia, que me ha acompañado. Ayudamos a deportistas un poco también a poder centrarse en lo que es importante para ellos en ese momento, que es en el momento en el que están, que es entrenar y competir y centrarse ahí, y los ayudamos a gestionar todas las otras cosas, como por ejemplo... Esas otras cosas son la planificación, por ejemplo, exacto, futuro. Exacto, y además pues si tienen pues el tema de patrocinios, cosas extras, ¿no? que les puedan sumar económicamente también, ¿no? para también prepararse para la retirada, ¿no? ¿Tuviste buenos asesores? ¿Buenos? Buenos asesores. Sí. Porque yo creo que habría que lanzar un mensaje a los que estamos aquí motivacional para, oye, esto hay que hacerlo. Sí. De hecho, la empresa que ya me llevaba anterior, que es de donde viene Patricia también, ya un poco ya me sabían asesorar bastante bien. Es verdad que todo esto ha evolucionado mucho y cada vez es mejor, ¿no? Ahora yo tengo un educador financiero que también me está ayudando en la época actual, ¿no? Es importante porque yo también ahora tengo 48 años, no me queda tanto, ¿no? Bueno, todavía te queda, pero como ha dicho pero Paco, es todavía un hay muchos proceso años de vida, que hay que claro. tener, ¿no? Además soy autónoma, no sé, ¿sabes? Sé de lo que me hablas. Sí. Entonces hay que Planificar y visualizar buscar. un poco el camino que queda, ¿no? Hasta la jubilación, que creo que es importante, porque trabajamos mucho, nos gusta vivir al día, ¿no? Pero también hay que pensar que cuando nos jubilemos también nos gustará, ¿no? Sí, seguir viviendo bien. Exacto, ¿no? Antes comentabas que tienes el educador financiero. Sí. Es que yo creo que esa figura debería de existir. Yo, después de la conversación que hemos tenido esta mañana, creo que esa figura tiene que estar yo también presente en nuestras lo vidas. estaba oyendo y pensaba, pues mira, yo la tengo. Yo lo tengo. Y lo que lo estoy aprovechando y lo que estoy aprendiendo, porque cosas que igual yo las veía muy obvias, pero también te dan caminos, ¿no? Te guían. Te guían un poco, ¿no? Y te dicen, pues yo creo que esto que tienes aquí, mejor así, o tal, me gustaría que me explicaras, tal. Entonces yo me ordeno, ¿no? O sea, sin querer, es una manera de ordenarte lo que tienes, ¿no? Y verlo todo como más claro y poder avanzar hasta el momento que... Desde luego es una manera de tener siempre las neuronas en funcionamiento también. Sí, ¿Algún mensaje a nuestra audiencia con respecto al tema que hemos hablado pues hoy? Esto, ¿no? ¿Algo más que quieras subrayar? Un Gemma? poco el saber, el mirar al futuro con positivismo, ¿no? Con ilusión y prepararse, visualizarlo, y yo creo que es muy importante. Pues muchísimas gracias. De Ha nada. sido un placer conversar contigo, Gracias. conocerte más y mejor. Ese aplauso, Gracias. por favor. Gracias. Esa experiencia y esa visión de que los valores del deporte es aplicable a la vida